del consenso fiscal suscripto entre la Nación y la provincia de Santa Fe en el año 2017. Los recursos que percibió la provincia por ese bono son del orden de los 9.085 millones de pesos, como ustedes pueden observar. De manera que aquí tienen el detalle entonces de cómo ha quedado compuesto ese saldo de deuda que surge del monto total de la deuda determinada, restando los servicios de ese bono que la provincia había recibido, ajustado con la misma tasa que se ajusta el monto de la deuda total. Y ese es el monto que, como bien decía el gobernador, resulta en 151.873 millones de pesos. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué consiste la cartera de instrumentos que la provincia recibirá para el pago de la sentencia? Es una cartera que incluye títulos públicos y letras del Tesoro Nacional. Es importante resaltar que todos los instrumentos contienen cláusula de ajuste por ser, asegurando de este modo que el capital no se deprecie por efecto de la inflación. Los activos de plazo mayor al año pagan adicionalmente al ser una tasa de interés que según el plazo oscila entre el 1,45 y el 2,5%, dependiendo, como decía, del tipo de instrumento y del plazo. Como ustedes saben, este tipo de títulos, cuando ajustan por ser, tienen un diferencial de tasa mucho más bajo que cualquier otro título que no tenga actualización del capital. De manera que este es un tema importante, en el sentido de que la sentencia preserva, digamos, de este modo su valor en términos reales. Por otra parte, todos los instrumentos son transferibles y cuentan con mercado. En esta otra filmina ustedes pueden ver el detalle, les pido un poquito de paciencia, pero la idea es poder informar detalladamente sobre esta cuestión. Ahí están consignados todos los instrumentos. Los que tienen la letra X, para simplificar, corresponden a letras de corto plazo. Letras de corto plazo que el gobierno provincial ha requerido para poder conformar un flujo de fondos, un flujo de ingreso de fondos que esté de acuerdo a sus pretensiones. De manera que los instrumentos que tienen la X son letras de corto plazo. Los otros instrumentos que tienen la T son títulos públicos, ¿sí? Que, como les decía anteriormente, están en circulación y son títulos públicos que son transferibles en el caso de que alguien lo quiera transferir. Esa es la cartera de instrumentos que conforman, como ustedes pueden ver, los 151.873 millones de pesos. Como verán también, todos los bonos tienen distintos vencimientos. Algunos de ellos llegan al año 2031. Pero cuidado, a no confundirse. El flujo de fondos que generan estos bonos es lo que realmente determina la vida promedio de esta cartera de instrumentos. Y esa vida promedio, ustedes la pueden ver en esta columna de acá, es de 3,5 años promedio. ¿Sí? Ahora lo vamos a explicar tal vez mejor cuando podamos ver el flujo de fondos. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero básicamente me interesa que veamos un poco la estructura, después vamos a pasar a un gráfico. Los vencimientos de estos instrumentos se producen 2 o 3 veces por año. Eso también era de interés para la provincia. Generalmente muchos títulos tienen un vencimiento a final de año, de manera que aquí hemos estructurado y escalonado un cronograma casi permanente
de flujo de fondos. Y aquí está lo que yo le mencionaba anteriormente, cómo este flujo de fondos es determinante para poder entender de qué manera la provincia va a cobrar esa deuda. En este gráfico ustedes ven el flujo de fondos de estos títulos y de estas letras, pero acá están sin el ajuste del SER. ¿Sí? Porque hoy hablamos del ajuste de la deuda. Ahora, para determinarla a una fecha de cierre, que fue el 31 de mayo, ahora vamos a hablar del ajuste de estos flujos de fondos. Entonces, ese es el flujo de fondos sin SER. Si ustedes quieren tener una idea, después podemos ver en cuánto se incrementaría. Pero básicamente me interesa destacar que en los primeros 2 años la provincia va a cobrar 50.000 millones de pesos. O sea que en el 20% del tiempo va a cobrar 34% de la deuda. Ahora bien, si agregamos 2 años más, en el 40% del tiempo va a cobrar 55% de la deuda. Y si agregamos 6 años, va a cobrar 73% en el 60% del tiempo transcurrido. Eso obviamente es lógico porque ustedes pueden ver claramente cómo esta curva es decreciente, o sea, prioriza un flujo anticipado de fondos. Y ese es el flujo que en definitiva no solo va a percibir el gobierno provincial, sino que también, como ustedes saben, van a percibir los municipios y comunas de la provincia, porque el concepto de la deuda que se está cobrando corresponde a impuestos nacionales que son coparticipados, ¿sí? En el caso de los impuestos nacionales, la coparticipación se determina en función del coeficiente de distribución de esos recursos, que es el 13,4372. Además, en el caso de los municipios, también se deben de traer, como ocurre en el caso de la provincia, lo que hayan percibido por ese bono que en su momento percibió la provincia, que era coparticipable. Pero también en el caso de los municipios va a haber que detraer anticipos que el gobierno realizó a cuenta de esta deuda para la realización de obras. Hay 91 municipios y comunas que recibieron esos anticipos a cuenta del pago de esta deuda, que obviamente ahora también se tendrán que deducir. Y la idea que nosotros tenemos y que ha dispuesto el gobernador es que obviamente los municipios y las comunas van a percibir en las mismas condiciones que la provincia los títulos y el flujo de fondos. Este sería un esquema resumido. Ustedes saben también que hay una conciliación que está haciéndose ya a partir justamente del acuerdo del día miércoles, pero en términos generales acá ustedes pueden ver los montos que se van a coparticipar a los municipios y comunas. 21.600 millones de pesos, a eso se le detrae lo que han percibido de coparticipación por el bono que les mencionaba, y finalmente también, pero esto no es para todos los municipios, sino que para un conjunto de 91 gobiernos locales, se detrae el anticipo para ejecución de obras. Eso da un monto de 18.477 millones de pesos que implicará el flujo de fondos para municipios y comunas. Para hacer algunos comentarios, me interesa destacar también lo que a nuestro entender son algunas ventajas del acuerdo. Como decíamos anteriormente, todos los instrumentos ajustan por SER, aseguran el mantenimiento en términos reales de su capital y además devengan una tasa de interés.
todos los